Cuando el Sol vuelve a entrar en Tauro, el cielo parece abandonar el vértigo de la conquista para recordar el poder silencioso de la permanencia. Tras atravesar la impetuosa llama de Aries, donde todo nace con violencia luminosa y deseo de afirmación, la rueda celeste alcanza una región donde la vida deja de correr y comienza a echar raíces. El ingreso solar en Tauro ocurre cada año aproximadamente entre el 19 y el 21 de abril, dependiendo de los ajustes astronómicos y del movimiento preciso de la Tierra alrededor del Sol. Desde ese instante y hasta cerca del 20 de mayo, la energía taurina domina el paisaje astrológico del mundo. No se trata solamente de un cambio de fechas dentro del zodiaco. En la tradición simbólica, el retorno del Sol a Tauro representa el momento en que la creación iniciada en Aries encuentra suelo fértil. El impulso se convierte en construcción. La chispa se vuelve materia. La semilla recién nacida atraviesa la oscuridad de la Tierra y comienza a fortalecerse bajo el mandato de Venus, regente de Tauro, guardiana de la belleza, del valor y de todo aquello que merece durar. Las antiguas civilizaciones observaban esta etapa del año como una señal de abundancia. En el hemisferio norte, los campos reverdecían con firmeza y los animales buscaban estabilidad tras el caos de los cambios estacionales. El toro, criatura poderosa y paciente, se convirtió en emblema de fertilidad, resistencia y riqueza. Bajo este signo, el Sol no avanza con prisa, se asienta como un rey que conoce la importancia de conservar lo conquistado. Astrológicamente, el ingreso solar en Tauro pertenece al elemento tierra y a la modalidad fija. Eso significa consolidación. Las fuerzas del universo dejan de expandirse caóticamente para concentrarse en sostener, proteger y fortalecer. La energía taurina enseña que no toda victoria nace de la velocidad, algunas se levantan piedra sobre piedra, con disciplina y permanencia. Allí donde Aries lucha por abrir caminos, Tauro lucha por mantenerlos abiertos. El retorno anual del Sol a Tauro también simboliza el despertar de los sentidos. La existencia material adquiere protagonismo, el sabor de los alimentos, el aroma de la lluvia, el placer de la música, el tacto de la naturaleza y la seguridad del hogar se convierten en expresiones sagradas de la vida. En términos épicos, Tauro recuerda que incluso los héroes necesitan territorios fértiles que defender, refugios donde reconstruirse y tesoros que no sean efímeros. En la rueda zodiacal, Tauro es el segundo signo, el guardián de los recursos y del valor interno. Su energía no suele ser explosiva, pero sí monumental. Es semejante a una montaña que permanece mientras las tormentas cambian de forma. El Sol, al atravesar este reino, ilumina la importancia de la paciencia estratégica, del esfuerzo acumulado y de la fidelidad hacia los propios objetivos. Nada verdaderamente grande se levanta en un solo día bajo la influencia taurina. Desde la perspectiva mitológica, el toro aparece ligado a innumerables relatos sagrados. En la tradición griega, Zeus adopta la forma de un toro blanco majestuoso para cruzar el mar llevando consigo a Europa. En Mesopotamia, el toro celestial era símbolo de fuerza divina. En Egipto, el toro Apis representaba fertilidad y poder espiritual. Estas imágenes convergen en una misma idea, la potencia contenida. No la violencia descontrolada, sino la autoridad natural de aquello que nadie puede mover fácilmente. El Sol en Tauro también confronta uno de los grandes desafíos humanos, el miedo a perder. Este signo desea conservar, proteger y asegurar. Por eso puede mostrar una voluntad casi indestructible cuando algo posee verdadero significado. La perseverancia taurina no nace de la ambición frenética, sino de una convicción profunda de que ciertas cosas merecen tiempo, sacrificio y permanencia. Bajo su influencia, la resistencia se convierte en una forma de sabiduría. En el lenguaje cósmico, el ingreso del Sol en Tauro marca una transición crucial del año astrológico. El universo deja atrás la fase del inicio y entra en la etapa de consolidación. Los proyectos buscan estabilidad. Las emociones aspiran a profundidad. Las metas se vuelven concretas. La energía colectiva tiende a valorar la seguridad, el bienestar material y la construcción paciente de resultados duraderos. Hay algo casi legendario en esta temporada solar. Mientras otros signos persiguen el cambio constante, Tauro recuerda la grandeza de permanecer firme cuando todo alrededor se agita. La Tierra no necesita demostrar su fuerza, simplemente sostiene continentes enteros. Del mismo modo, la energía taurina enseña que la verdadera fortaleza suele expresarse en silencio, mediante la constancia diaria y la capacidad de resistir el desgaste del tiempo. Cada año, cuando el Sol regresa a Tauro,
el cielo parece pronunciar una antigua lección: el destino no solo pertenece a quienes avanzan primero, sino también a quienes son capaces de sostener la marcha hasta el final. En esa región del zodiaco, la luz solar adquiere densidad, peso y permanencia. Ya no basta con soñar o comenzar, llega el momento de construir algo tan sólido que pueda sobrevivir incluso a las estaciones futuras. Así, el retorno del Sol a Tauro no es simplemente un tránsito astronómico. Es el recordatorio eterno de que la vida necesita raíces además de alas. Que toda conquista requiere paciencia. Que la abundancia florece donde existe dedicación. Y que, bajo la aparente calma de la tierra fértil, duerme una fuerza ancestral capaz de atravesar siglos sin rendirse jamás. Cuando el Sol atraviesa Tauro, el tiempo parece adquirir otro ritmo, como si el universo entero respirara más lentamente para recordar que la existencia no fue creada únicamente para correr, sino también para permanecer. En esta etapa del ciclo zodiacal, las fuerzas invisibles que gobiernan la naturaleza dejan atrás el impulso violento de la apertura y comienzan a trabajar en silencio, del mismo modo en que las raíces crecen bajo la tierra antes de que el árbol conquiste el horizonte. La energía taurina no necesita anunciar su poder, lo demuestra sobreviviendo. En el firmamento astrológico, Tauro ocupa un territorio asociado con la consolidación del alma en el mundo material. Por ello, el paso del Sol por este signo suele despertar una necesidad colectiva de estabilidad, pertenencia y seguridad. Sin embargo, detrás de esa aparente calma existe una intensidad profunda. Tauro no es un signo inmóvil por debilidad, sino por decisión. Como las montañas antiguas que han resistido siglos de tormentas, su fortaleza nace de la permanencia. Existe una dimensión espiritual dentro de Tauro que muchas veces permanece oculta tras su reputación ligada al placer y a lo tangible. En realidad, este signo guarda una relación sagrada con la creación material. La materia, bajo la visión taurina, no es una prisión para el espíritu, sino su templo. El cuerpo, la naturaleza, los alimentos, el arte y los sentidos se convierten en expresiones de una divinidad que desea experimentarse a sí misma a través de la belleza y la abundancia. Cuando el Sol ilumina este reino zodiacal, el mundo recuerda que la espiritualidad también puede habitar en aquello que se toca, se cultiva y se protege. Por eso, durante esta temporada solar, muchas personas sienten una necesidad inconsciente de volver a lo esencial. El ruido pierde importancia. Las promesas vacías se desgastan. La energía colectiva comienza a valorar aquello que demuestra resistencia con hechos concretos. Bajo Tauro, las palabras importan menos que la capacidad de construir algo verdadero. En términos épicos, es la etapa donde los imperios dejan de expandirse para fortalecer sus murallas y asegurar que sus cimientos soporten el peso de las generaciones futuras. Astrológicamente, el Sol en Tauro también activa una lucha silenciosa entre el apego y la evolución. El signo del Toro protege aquello que ama con una intensidad legendaria. Pero esa misma necesidad de conservar puede transformarse en miedo al cambio. Allí aparece una de las grandes pruebas de esta energía: comprender que la verdadera estabilidad no nace de aferrarse al pasado, sino de desarrollar una fuerza interior capaz de sostenerse incluso cuando el mundo se transforma. En las antiguas escuelas esotéricas, Tauro era considerado un signo vinculado con la voluntad profunda. No la voluntad impulsiva del combate inmediato, sino la capacidad de continuar incluso después del agotamiento. La resistencia taurina es semejante al movimiento de los continentes, lenta, silenciosa y prácticamente imparable. Mientras otros signos arden con intensidad breve, Tauro avanza con la paciencia de quien entiende que las mayores conquistas del destino requieren décadas de fidelidad. También existe una poderosa relación entre Tauro y la voz. Desde una perspectiva simbólica, este signo rige la garganta y el poder de manifestar la realidad mediante el sonido. No es casual que muchas tradiciones relacionen la creación del universo con una palabra primordial o una vibración original. Durante el tránsito solar taurino, la voz adquiere un significado especial, lo pronunciado con convicción puede convertirse en semilla de futuro. La palabra deja de ser ruido y se transforma en pacto. En el plano emocional, Tauro representa la búsqueda de lealtad absoluta. Bajo su influencia, los vínculos se perciben como territorios sagrados que deben resistir el paso del tiempo. Por ello, este signo posee una enorme capacidad para proteger, cuidar y sostener. Sin embargo, cuando es traicionado, puede mostrar una furia tan devastadora como un volcán que permaneció dormido durante siglos. La calma taurina no implica ausencia de poder, significa control sobre él.
En el escenario cósmico, el Sol atravesando Tauro recuerda una ley fundamental del universo: todo aquello que crece con lentitud desarrolla raíces más profundas. Las estrellas mismas nacen tras procesos inmensos de presión y tiempo. Del mismo modo, las grandes transformaciones humanas rara vez ocurren de forma instantánea. Tauro enseña la épica de la perseverancia cotidiana, del esfuerzo silencioso y de la disciplina sostenida cuando nadie observa. Hay una nobleza particular en esta energía zodiacal. Mientras otras fuerzas buscan reconocimiento inmediato, Tauro trabaja para dejar legado. Su visión no está orientada únicamente al presente, sino a la permanencia. Construir una vida sólida, proteger aquello que tiene valor y resistir las crisis sin quebrarse se convierten en gestas tan heroicas como cualquier batalla legendaria. Cuando el Sol regresa cada año a este signo, la naturaleza parece recordarle al mundo que la abundancia no surge del caos, sino del equilibrio entre paciencia y determinación. Los árboles no aceleran su crecimiento por desesperación. Los ríos no abandonan su curso por impaciencia. La Tierra misma avanza lentamente alrededor del Sol, aún así, sostiene la continuidad de toda la vida. Tauro representa precisamente esa verdad eterna: la fuerza más poderosa no siempre ruge. A veces cultiva. A veces protege. A veces espera. Y en esa aparente quietud acumula una energía capaz de desafiar al tiempo, sobrevivir a las tormentas y construir imperios invisibles que permanecen cuando todo lo demás desaparece. En la travesía anual del Sol a través de Tauro existe también un mensaje relacionado con el dominio interior. Mientras otros ciclos zodiacales empujan hacia la conquista externa, la energía taurina obliga a enfrentar un desafío más silencioso y más difícil: gobernar los propios impulsos. El toro simboliza una fuerza inmensa contenida dentro de sí misma, una potencia que podría arrasar campos enteros pero que, cuando alcanza equilibrio, se transforma en capacidad de construcción, protección y permanencia. En términos astrológicos, esta etapa del año recuerda que la verdadera grandeza no consiste solamente en poseer poder, sino en saber administrarlo sin destruir aquello que se ama. Por eso el Sol en Tauro suele relacionarse con el despertar de una conciencia más profunda sobre el valor. No únicamente el valor material asociado al dinero o a las posesiones, sino el valor esencial de las cosas que sostienen la vida. Bajo esta influencia, el universo parece preguntar en silencio qué merece realmente energía, tiempo y dedicación. Muchas ilusiones se desmoronan durante esta temporada porque Tauro posee una naturaleza concreta que rechaza lo superficial. Lo vacío no puede mantenerse en pie bajo la gravedad de este signo. Existe además un vínculo antiguo entre Tauro y la idea del territorio sagrado. En las civilizaciones ancestrales, el toro era guardián de ciudades, templos y reinos agrícolas. Representaba la fuerza que defendía la continuidad de la comunidad frente al caos exterior. Astrológicamente, esta simbología se traduce en una necesidad de proteger aquello que otorga estabilidad emocional y espiritual. Durante el tránsito solar taurino, el ser humano siente con mayor intensidad el deseo de consolidar refugios, construir seguridad y crear espacios donde la vida pueda florecer sin amenaza constante. En el plano épico, Tauro encarna la figura del guardián silencioso. No busca gloria inmediata ni reconocimiento espectacular. Su misión consiste en preservar. Mientras otros héroes se lanzan hacia horizontes desconocidos, la energía taurina permanece sosteniendo fortalezas, alimentando pueblos y asegurando que las conquistas no desaparezcan con la primera tormenta. Es la fuerza que permanece despierta mientras los demás descansan, la resistencia que continúa trabajando cuando la euforia inicial se ha extinguido. El paso del Sol por este signo también intensifica la relación con la memoria. Tauro conserva. Guarda experiencias, emociones, heridas y triunfos con enorme profundidad. En ocasiones, esta tendencia puede transformarse en dificultad para soltar aquello que ya cumplió su ciclo. Sin embargo, en su forma más elevada, esta energía enseña la importancia de honrar el pasado sin convertirse en prisionero de él. La tierra fértil no rechaza las estaciones anteriores, las transforma en nutrientes para nuevas cosechas. Desde una mirada esotérica, Tauro se encuentra asociado con uno de los misterios más antiguos de la humanidad, la capacidad de convertir deseo en realidad tangible. No basta con imaginar, la energía taurina exige esfuerzo sostenido. Aquí los sueños abandonan el reino abstracto y deben enfrentarse al trabajo, a la paciencia y al tiempo. Por eso este tránsito solar suele favorecer la construcción lenta pero sólida de proyectos duraderos.
Tauro comprende algo que muchos olvidan: las obras destinadas a resistir generaciones no pueden levantarse con apresuramiento. También emerge durante esta etapa una profunda conexión con la naturaleza como fuente de sabiduría. El Sol en Tauro recuerda que la Tierra posee sus propios ritmos y que intentar violentarlos conduce al desgaste. Los bosques crecen en silencio. Las montañas se forman durante eras enteras. Incluso el oro permanece oculto durante siglos antes de ser descubierto. En esta visión cósmica, la paciencia deja de ser pasividad y se convierte en alineación con las leyes eternas del universo. En muchas tradiciones astrológicas, Tauro simboliza la puerta entre el instinto y la conciencia superior. El toro puede actuar movido por impulsos primarios o transformarse en una criatura noble capaz de canalizar su fuerza hacia la creación. Esa dualidad convierte a este signo en un escenario de transformación interna. Bajo el sol taurino, las pasiones humanas buscan dirección. La energía vital necesita encontrar propósito para no convertirse en simple acumulación de deseo. La relación entre Tauro y Venus añade otra dimensión fundamental a este periodo. Venus no gobierna únicamente el amor romántico, representa también la armonía, la belleza y la capacidad de reconocer valor en la existencia. Cuando el Sol recorre este signo, surge una necesidad colectiva de recuperar dignidad, placer auténtico y conexión con aquello que alimenta el alma. El arte, la música y la belleza adquieren entonces un carácter casi sagrado. No aparecen como lujo inútil, sino como recordatorios de que la vida necesita algo más que supervivencia. En la dimensión heroica del zodiaco, Tauro enseña que la abundancia no siempre llega mediante conquistas espectaculares. A veces nace de la constancia diaria, del trabajo silencioso y de la fidelidad a un propósito. El campesino que cultiva durante años, el artesano que perfecciona lentamente su obra y el guardián que protege su tierra incluso en tiempos oscuros representan expresiones profundas de esta energía. Cuando el Sol vuelve cada año a este territorio celeste, el universo parece detenerse un instante para recordar una verdad esencial: todo lo que merece permanecer necesita raíces profundas. Las estrellas pueden arder con violencia deslumbrante, pero son las estructuras invisibles las que sostienen galaxias enteras. Tauro representa precisamente esa fuerza callada que no busca exhibirse, y aún así, sostiene mundos completos sobre sus hombros. Así, el tránsito solar taurino se convierte en una lección de resistencia noble, de paciencia estratégica y de confianza en el tiempo. Enseña que la grandeza no siempre avanza con estruendo. A veces camina lentamente, construyendo piedra sobre piedra un destino capaz de sobrevivir incluso cuando las eras cambian y las antiguas tormentas desaparecen en el polvo de la historia. Existe un instante casi imperceptible en el tránsito del Sol por Tauro en el que la energía del mundo parece adquirir densidad. Las decisiones dejan de ser impulsos pasajeros y comienzan a transformarse en compromisos con el destino. En esa región del zodiaco, la voluntad humana es sometida a una prueba silenciosa: sostener aquello que fue iniciado cuando desaparece la emoción inicial. Tauro no vive de entusiasmos breves, vive de permanencia. Y esa diferencia separa las obras efímeras de las construcciones capaces de atravesar generaciones. La tradición astrológica más antigua observaba que el paso del Sol por Tauro coincidía con ciclos donde la naturaleza demostraba su capacidad para convertir fragilidad en abundancia. Una semilla, enterrada en oscuridad y presión, terminaba elevándose hacia la luz. Esa imagen se convirtió en símbolo de una de las grandes enseñanzas taurinas: ninguna fuerza auténtica nace evitando el peso del mundo. Todo crecimiento real exige atravesar resistencia. El árbol que desafía tormentas obtiene raíces más profundas, el espíritu que soporta pruebas desarrolla una fortaleza imposible de imitar. Por eso Tauro está ligado a la idea de resistencia sagrada. No se trata únicamente de soportar dificultades, sino de permanecer fiel a aquello que posee valor incluso cuando el entorno cambia. En tiempos donde todo parece moverse con velocidad vertiginosa, la energía taurina emerge como una fuerza ancestral que recuerda la importancia de la estabilidad interior. Quien domina esta vibración comprende que no todo debe modificarse constantemente para evolucionar. Algunas cosas alcanzan grandeza precisamente porque permanecen firmes. En el plano simbólico, el toro representa una criatura conectada con la tierra, pero también con el cielo. Sus cuernos fueron interpretados en numerosas culturas como una imagen de la luna creciente, asociándolo con ciclos cósmicos de fertilidad y renovación. Así, Tauro contiene una dualidad poderosa: la materia y el espíritu unidos en una misma corriente.
El Sol atravesando este signo ilumina la posibilidad de construir una existencia donde el mundo físico no sea enemigo del alma, sino extensión de ella. Durante este periodo zodiacal, la relación con el tiempo adquiere una dimensión especial. Tauro enseña que el universo no premia únicamente la rapidez. Las montañas no fueron creadas en una noche. Los océanos no excavaron continentes mediante un solo golpe. Del mismo modo, las transformaciones más profundas del ser humano suelen desarrollarse lentamente, lejos del ruido y de la necesidad de aprobación inmediata. La energía taurina posee una paciencia casi geológica. Su poder no depende de la intensidad momentánea, sino de la continuidad. En las antiguas tradiciones iniciáticas, Tauro también estaba relacionado con el dominio de los deseos. El toro desbocado simbolizaba la fuerza instintiva sin control, el toro guiado representaba la capacidad de transformar impulso en propósito. Bajo la influencia del sol taurino, surge la necesidad de decidir qué deseos merecen ser alimentados y cuáles conducen al desgaste. No toda ambición construye. Algunas consumen energía sin dejar legado. Tauro obliga a diferenciar entre lo valioso y lo pasajero. Existe además una dimensión profundamente épica en la relación de este signo con el sacrificio silencioso. Mientras otras energías zodiacales buscan reconocimiento visible, Tauro trabaja muchas veces lejos de los aplausos. Es el signo de quienes sostienen estructuras completas sin necesidad de protagonismo. En términos heroicos, representa a los guardianes de las ciudades, a los constructores de imperios y a quienes continúan levantando muros incluso después de la batalla. Su gloria rara vez es inmediata, pero suele ser duradera. La influencia de Venus sobre Tauro añade un matiz extraordinario a este tránsito solar. Aquí la belleza deja de ser superficial y se convierte en fuerza de equilibrio. El arte, la música y la armonía no aparecen únicamente como entretenimiento, sino como recordatorios de que la existencia necesita sentido además de supervivencia. En medio de un mundo dominado por la prisa, Tauro recuerda la importancia de detenerse para contemplar aquello que todavía posee autenticidad. Astrológicamente, esta etapa también despierta una poderosa conciencia sobre los recursos internos. Muchas personas interpretan a Tauro únicamente desde el plano económico, pero su verdadero tesoro es la capacidad de generar estabilidad emocional y espiritual. El sol en este signo ilumina talentos dormidos relacionados con la constancia, la disciplina y la construcción gradual del destino. No promete triunfos instantáneos, pero sí resultados capaces de resistir el desgaste del tiempo. En la dimensión colectiva, el tránsito solar taurino suele traer una necesidad de recuperar contacto con lo real. Las fantasías excesivas pierden fuerza. Lo concreto se vuelve importante. La humanidad recuerda entonces que incluso las visiones más grandiosas necesitan bases sólidas para materializarse. Tauro es el arquitecto del zodiaco, transforma ideas dispersas en estructuras capaces de sostener vida. También existe en esta energía una relación profunda con la dignidad. El toro no suplica reconocimiento, conoce su fuerza. Esa actitud simboliza una de las enseñanzas más elevadas del signo: el verdadero valor no depende de aprobación externa. Bajo el sol taurino, el universo parece invitar a recuperar una confianza tranquila, una certeza interna que no necesita demostraciones constantes para existir. En muchos relatos míticos, los toros custodian puertas sagradas o tesoros ocultos. Esa imagen refleja el papel espiritual de Tauro dentro de la rueda zodiacal. Este signo protege aquello que merece perdurar. Defiende la continuidad frente al caos. Mantiene viva la llama cuando otros abandonan el camino. Su fuerza no nace del impulso repentino, sino de una fidelidad inquebrantable hacia la construcción del futuro. Así, cada vez que el sol retorna a Tauro, el cielo revive una antigua lección para la humanidad: la verdadera grandeza no siempre se anuncia con estruendo. A veces crece lentamente, bajo tierra, mientras el mundo distraído apenas percibe su existencia. Pero cuando finalmente emerge, posee raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarla. Cuando el sol avanza por las constelaciones vinculadas a Tauro, también despierta una relación distinta con el silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado de potencia contenida, semejante al instante previo a una tormenta o al interior de la tierra donde las semillas transforman oscuridad en vida. La energía taurina comprende algo que el mundo moderno suele olvidar: no toda fuerza necesita exhibirse para existir. Algunas de las corrientes más decisivas del universo trabajan lejos de la mirada inmediata, construyendo lentamente realidades destinadas a perdurar.
Por eso Tauro mantiene una conexión profunda con el concepto de maduración. Bajo su influencia, todo aquello que pretende alcanzar plenitud debe atravesar procesos lentos y constantes. El hierro necesita fuego y tiempo para convertirse en espada, el espíritu necesita pruebas y perseverancia para adquirir verdadera solidez. Astrológicamente, el paso del Sol por este signo recuerda que el destino no se conquista únicamente mediante actos heroicos visibles, sino también mediante la disciplina silenciosa repetida durante largos periodos. En muchas tradiciones antiguas, el toro era considerado un símbolo de riqueza no solo material, sino energética. Poseer ganado significaba poseer continuidad, alimento y supervivencia para generaciones enteras. De allí surge una de las enseñanzas más profundas de Tauro: la auténtica abundancia no consiste en acumular sin sentido, sino en generar recursos capaces de sostener vida, estabilidad y crecimiento. Durante esta temporada zodiacal, el universo parece favorecer aquello que puede echar raíces y multiplicarse con el tiempo. Existe además un vínculo poderoso entre Tauro y la idea de soberanía interior. Este signo posee una energía que rechaza la dependencia emocional del caos externo. Como una fortaleza construida sobre roca, Tauro aspira a convertirse en territorio inexpugnable frente a las turbulencias del mundo. Esa búsqueda de estabilidad no nace de miedo, sino de comprensión estratégica. Quien domina su centro puede resistir incluso cuando todo alrededor se desmorona. En términos épicos, Tauro representa al guardián de los ciclos largos. Mientras otras fuerzas zodiacales arden rápidamente y se consumen con igual velocidad, el toro avanza como un ejército que no retrocede. Su movimiento puede parecer lento, pero contiene una cualidad casi inevitable. Una vez que toma dirección, resulta extremadamente difícil desviarlo. Esa persistencia convierte a Tauro en símbolo de conquistas sostenidas y victorias obtenidas mediante resistencia más que mediante velocidad. El Sol atravesando este signo también ilumina la importancia de la relación con el cuerpo físico. Tauro recuerda que la existencia humana no fue diseñada únicamente para pensar o imaginar, sino también para habitar plenamente el mundo material. Comer, respirar, trabajar la tierra, crear belleza y experimentar placer adquieren una dimensión casi ritual durante este tránsito. En esta visión astrológica, el cuerpo deja de ser simple materia y se transforma en instrumento sagrado de experiencia y creación. La conexión de Tauro con la Tierra contiene otro significado oculto: la memoria ancestral. La Tierra conserva huellas de civilizaciones desaparecidas, semillas dormidas y restos de antiguas eras. Del mismo modo, la energía taurina guarda memorias profundas relacionadas con supervivencia, continuidad y protección. Bajo la influencia del Sol en este signo, muchas personas sienten una necesidad inconsciente de reencontrarse con aquello que consideran esencial, verdadero y digno de ser preservado. También surge aquí una reflexión poderosa sobre el miedo a la pérdida. Tauro ama profundamente porque comprende el valor del tiempo invertido. Todo aquello que ha sido cuidado, construido o protegido se vuelve importante para este signo. Sin embargo, una de sus grandes lecciones espirituales consiste en descubrir que la verdadera seguridad no depende únicamente de conservar objetos, personas o circunstancias, sino de desarrollar una fortaleza interna capaz de sobrevivir incluso a la transformación inevitable de la vida. En el simbolismo esotérico, Tauro aparece asociado con puertas de iniciación relacionadas con la paciencia y el dominio de la voluntad. Muchas veces se piensa que la fuerza consiste en actuar de inmediato, pero la energía taurina enseña una verdad distinta: sostener un propósito durante años puede requerir más poder que iniciar 1000 batallas impulsivas. El toro no desperdicia energía en movimientos innecesarios. Observa, resiste y avanza únicamente cuando reconoce que el terreno es firme. Durante este tránsito solar, la naturaleza misma parece convertirse en maestra espiritual. Los árboles no compiten entre sí por crecer más rápido, cada uno desarrolla sus raíces según su propio ritmo. Los ríos no abandonan su cauce por desesperación. Las estaciones regresan obedeciendo leyes antiguas que no necesitan aprobación humana. Tauro representa precisamente esa sabiduría natural que comprende la importancia de la constancia y del equilibrio. La influencia venusina sobre este signo añade además un matiz relacionado con la creación de belleza duradera. Aquí el arte no aparece como adorno superficial, sino como una forma de eternidad. Las esculturas, la música y las obras construidas con dedicación atraviesan generaciones porque contienen algo profundamente taurino: permanencia. Bajo el Sol en Tauro, el universo parece recordar que aquello creado con paciencia y autenticidad puede sobrevivir incluso al paso de los siglos.
En el plano colectivo, esta energía impulsa la necesidad de reconstrucción. Después de etapas de crisis o agitación, Tauro busca devolver estabilidad al mundo. Es el signo que levanta ciudades después de las guerras, que cultiva nuevamente la tierra tras las tormentas y que transforma ruinas en nuevos comienzos. Su heroísmo no siempre aparece en las crónicas gloriosas de las batallas, pero sí en la capacidad de asegurar que la vida continúe. Hay algo profundamente mítico en esa resistencia tranquila. El toro no necesita demostrar constantemente su poder porque lo encarna. En el corazón simbólico de Tauro existe una relación profunda con el concepto de permanencia frente al desgaste del tiempo. Mientras muchas energías del zodiaco representan movimiento, transformación o ruptura, el toro encarna la capacidad de sostener estructuras cuando todo alrededor cambia. Por eso, el paso del Sol por este signo suele despertar una conciencia más intensa sobre aquello que verdaderamente merece ser preservado. Las ilusiones pasajeras pierden fuerza y emerge una necesidad de construir algo capaz de sobrevivir incluso a las tormentas más largas. La energía taurina posee una dimensión casi arquitectónica. No se limita a crear, busca consolidar. Cada esfuerzo realizado bajo esta influencia parece orientado hacia la duración. En términos épicos, Tauro simboliza a quienes levantan fortalezas sabiendo que quizá no verán el final de la obra, pero aún así continúan colocando piedra sobre piedra. Existe una nobleza silenciosa en esa actitud. No depende del reconocimiento inmediato, sino de la convicción de que ciertas construcciones son más importantes que la gloria personal. En la astrología tradicional, Tauro también se relaciona con la capacidad de transformar lo salvaje en fértil. El toro representa fuerza primitiva, pero cuando esa energía encuentra dirección se convierte en poder creador. El sol atravesando este signo recuerda que el instinto no debe ser destruido, sino canalizado. La pasión, el deseo y la ambición pueden convertirse en motores de grandeza cuando dejan de actuar de manera caótica y aprenden a obedecer una visión duradera. Existe además un aspecto profundamente estratégico en la naturaleza taurina. Este signo comprende que no toda batalla merece ser librada. Conserva energía. Espera el momento adecuado. Observa el terreno antes de avanzar. Esa capacidad de actuar sin desperdiciar fuerza convierte a Tauro en símbolo de resistencia inteligente. Su aparente lentitud muchas veces oculta una comprensión instintiva de los ritmos del mundo. La naturaleza no apresura las cosechas, prepara lentamente aquello que será abundante. Durante el tránsito solar taurino, también se intensifica la conexión con la seguridad emocional. El ser humano busca estabilidad porque el alma necesita raíces para crecer con plenitud. Sin embargo, Tauro enseña que las raíces auténticas no se construyen únicamente en el exterior. Las posesiones, los territorios y las estructuras pueden desaparecer, la verdadera fortaleza surge cuando existe una base interior capaz de sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. Esa es una de las pruebas espirituales más grandes de este signo, aprender a distinguir entre apego y verdadera estabilidad. En muchas tradiciones antiguas, los toros custodiaban entradas sagradas y templos dedicados a dioses solares o lunares. Esa imagen posee un significado esotérico profundo. Tauro actúa como guardián de umbrales relacionados con el valor, la perseverancia y la materialización. Nada entra en su reino sin demostrar antes consistencia y resistencia. Por eso, bajo la influencia de este signo, las promesas vacías suelen desmoronarse rápidamente. Solo permanece aquello que posee cimientos reales. La relación de Tauro con la Tierra también revela una conexión con la paciencia creadora. La Tierra no produce frutos de inmediato. Necesita ciclos, estaciones y cuidado continuo. Del mismo modo, la energía taurina enseña que los proyectos verdaderamente sólidos requieren dedicación prolongada. En el lenguaje heroico del zodiaco, esto representa la diferencia entre quienes buscan victorias rápidas y quienes construyen legados destinados a permanecer mucho después de su propia existencia. El Sol en Tauro despierta además una poderosa conciencia sobre el cuerpo como instrumento de resistencia. No se trata únicamente de fuerza física, sino de la capacidad de habitar plenamente la realidad material sin perder conexión con el espíritu. El cuerpo se convierte en armadura y templo al mismo tiempo. Cada esfuerzo cotidiano, cada acto de disciplina y cada construcción sostenida adquieren un significado casi ritual bajo esta energía. También emerge aquí una dimensión relacionada con la dignidad del trabajo. Tauro honra el esfuerzo concreto, la dedicación silenciosa y la capacidad de transformar ideas en resultados tangibles.
Mientras otras energías se alimentan de inspiración momentánea, el Toro encuentra poder en la repetición disciplinada. El herrero que golpea el metal durante años, el agricultor que prepara la tierra estación tras estación y el constructor que levanta murallas resistentes representan expresiones vivas de esta vibración zodiacal. En el plano emocional, Tauro simboliza la lealtad profunda. Cuando entrega confianza o afecto, lo hace con una intensidad destinada a durar. Esa necesidad de permanencia convierte a este signo en una fuerza protectora extraordinaria, aunque también puede volverlo vulnerable al dolor de la traición. Sin embargo, incluso sus heridas forman parte de su aprendizaje espiritual. Tauro descubre con el tiempo que la verdadera fortaleza no consiste en evitar pérdidas, sino en conservar intacta la capacidad de seguir construyendo después de ellas. La influencia de Venus añade una dimensión de belleza resistente al desgaste. Bajo Tauro, el arte y la armonía no son simples adornos, representan formas de equilibrio frente al caos. Una canción que atraviesa generaciones, una escultura que desafía siglos o una obra creada con autenticidad contienen algo profundamente taurino, la capacidad de permanecer vivas más allá de la época que las vio nacer. Astrológicamente, el paso del Sol por este signo también señala un periodo donde la humanidad busca recuperar contacto con valores esenciales. En tiempos dominados por lo efímero, Tauro recuerda la importancia de lo duradero. La palabra dada, la constancia, la paciencia y la fidelidad hacia un propósito vuelven a adquirir significado. El universo parece ralentizarse para mostrar que las raíces invisibles son las que sostienen las estructuras más inmensas. Hay algo profundamente majestuoso en esa energía callada. El Toro no necesita correr desesperadamente porque conoce su fuerza. Del mismo modo, el Sol en Tauro ilumina una verdad ancestral: las mayores conquistas no siempre pertenecen a quienes avanzan más rápido, sino a quienes poseen la resistencia necesaria para no abandonar el camino cuando llegan las estaciones difíciles.